En las películas tú no has visto cuando hacen las claquetas que hacen así y aparecen unos números, eso es para que sincronice todas las cámaras que tengan y el tío que está con el audio, porque si no después te vuelves loco para que todo cuadre. Pero bueno, pues ya estamos, ¿no? ¿Estamos? Hoy tenemos aquí a este hombre que no necesita presentación. Yo creo que sí. Yo te diría que el 95% de toda España sabe quién es. Yo creo que sí. Pero bueno, antes de que empecemos a hablar con él, ahora aquí pondremos quién ha ganado la gorrita antes del vídeo anterior, ¿no? Yo delego. Y luego también soltaremos otra gorrita aquí en este vídeo, ¿no? Algo diferente, ¿no? Una camiseta, ¿no? Algo, ¿no? Esta camiseta la podemos sortear. Vale, una nueva, no la que te llevo puesta yo. Y luego vamos a intentar seguir los consejos que nos dieron en el último podcast, que era que no fuéramos vestidos con chándal del Carrefour. Yo fallo. Tú vas un poco con chándal del Carrefour, él viene bien, y yo intermedio. Ese es uno, y luego lo otro es que dejemos hablar más al entrevistado. Que me parece bien porque además la gente se piensa que nosotros hemos llegado aquí que somos expertos entrevistadores y no, somos unos matados que nos hemos sentado aquí en 4 cajas y luego también hoy tenemos una alfombrita aquí muy cookie y esa mesa también, ya hemos puesto ahí una mesita. Lo siguiente que yo creo que será ya el sofá, luego una plantita. Top. Y luego igual ya a ver si nos llega aquello y ya lo podemos poner. O una fotito chula o algo también. Algo sí, ya iremos poniendo top. que ya Además, algún como rollo, como hacen en algún programa de televisión, que el invitado traiga como algo suyo, ¿sabes? Y como para aquí, ¿sabes? Ah, sí, también pondremos Claro, cosas. el otro día Sí, con Sivakov, pues el mayor de Sivakov. sí, pero podrían traer cosas. Sí, ¿no? Traernos cosas. Como haces el improvisado. Traernos cosas que a mí me gustan. Exacto, regalito. Pero bueno, entonces, venga, preséntalo tú. Joseph, tío. Para mí, bueno, empezó como cliente. Sí. Empezó como cliente en ProBike. Y la primera vez que vi a Joseph creo que fue en 2010. Qué bueno que esto ya lo podemos decir, que el podcast anterior ha venido Pera de Pera. ProBike, que hemos tenido aquí a Pera de ProBike. Ah, sí. Así, lo que pasa es que todavía no se ha lanzado. Lo estaba viendo, pero todavía no se ha lanzado. Hostia, El tema es que qué grande. Que bueno, que Joseph, antes de ser Joseph, fue corredor de ProBike. Sí, tanto, tanto. De hecho justo estos días, por circunstancias, hemos hecho un grupito de WhatsApp que le hemos llamado ProBike Legends. Vamos. Que es Alberto Losada, Ivonne Zugasti, Manuel Marina, Domiciano Bielba, Albert Bruno, Pera Cabello. Hay más celebrity ahí que la boda del pantano. Y casi todos seguís en activo, más o menos. Sí, sí, todos. Sí. Todos. La verdad que es increíble. Sí, tantos años después. Mira, pues desde el 95 pues va a ser 30 años ya casi de pedaleo con ProBike. ¿Empezaste haciendo mountain bike o carretera tú? Mountain bike. O sea, yo me acuerdo perfectamente que mis padres me regalaron pues una bici del Prica, la que me pudieron... Hostia, el Prica, eso... Igual, Tal mucha cual, gente aquí que no sabe lo que es. ¿Era el Prica? Era el Prica del precursor del Continente, igual, algo así, ¿no? No, fue la fusión de Prica Continente, salió Carrefour. Correcto, vale. Toma los más jóvenes. Pues literalmente, o sea, fue la que me compraron ellos, un hierraco. Y entonces, pues con la primera fiesta del colegio así multitudinaria que organicé, pues me fui a ProBike, una pequeña tienda que tenía ProBike en la calle Villarroel, y Pera Cahue me dijo, bueno, pues que valía 300 euros la bici, me acuerdo, una Specialized Hard Rock triple. ¿Que serían pesetas o no? 50.000 pesetas, vale. Claro. Y le dije, ostras, 50.000 pesetas, tú. Y me dice, uy, si te gusta la bici, es lo mínimo que esto no será nada. Digo, bueno, me la llevé, la más barata que tenía de toda la tienda, y ahí empecé. Me fui a la Vuelta a la Sardaña que organizaban ellos. Y es que dije, hostia, qué locura, quedé, creo, el último. Y con Uriol Vila, que era mecánico de entonces. Y nada, ya empezó esa pasión por el ciclismo. Yo el otro día decía a Pera que para mí de las pruebas más icónicas que he participado fue la Vuelta a Sardaña, que yo tuve la suerte de solo participar en 2, porque ya al final hacía bianual y poco a poco la dejó de hacer. Y la Transcataluña. Claro. Porque eran eventos que se hacía mucha comunidad. Total. Veías a amigos que igual durante el año no veías. Y luego también era la carrera de
donde te podías medir con los tuyos, ¿no? Total, Tú te total. medías pues, con Ivonne, con Total. compañía, ¿no? Total. Era esa época de ProBike que yo creo que a muchos de Barcelona pues nos marcó, ¿no? Al final, pues ProBike era una tienda que llegó a ser referencia europea, casi mundial, ¿no? Como podéis ser vosotros ahora, pero muy diferente, ¿no? Era mucho más un grupo de colegas con ese espíritu hippie siempre de probar, de pera, de mía, ¿no? Y sí, pues tenía esos eventos, ¿no? Pues que hacíamos con roadbook de papel, ¿no? Era como, wow, Sí, ¿no? sí. O sea, era increíble como ¿Y esto hace hacíamos. cuántos años es? Pues yo estoy hablando de finales de los 90. No, perdona. Sí, o sea, las primeras ediciones, finales de los 90, inicios del 2000. Que no había igual ni GPS, ni No, Strava, nada. no. Él nos daba un roadbook espectacular para hacer 2 etapas de 100 kilómetros. Y entonces era 500 metros, pista a la derecha. O sea, era una locura. Pero entonces, vale. Y esto es... O sea, ahora imagínate, 2025, sacamos GPS, ¿te verías capaz de seguir un roadbook ahora? Yo imposible. O sea, de hecho, incluso hasta las primeras Titan Desert, la primera Titan Desert, sí. que fue en el año 2006, sí. 2006, ¿Que ganó? que ganó Pedro Derris, que yo quedé segundo porque se me hundió la rueda, nada, me ganó 5 segundos y no pude ganar por eso. ¿Y cuánta gente iba a la primera Titan 100, Desert? 100 personas. Fuimos 100 y, bueno, 100 colegas. O sea, al final 100 tíos de Barna casi que Lo que mola. Pero, Lo que molaba. Lo que molaba. La verdad fue una aventurilla. Y entonces, pues claro, íbamos con roadbook y era increíble, ¿no? Cómo llegábamos a los sitios, tío. Es que llegabas, ¿sabes? O Esto sea, igual alguna vez, tío, deberíamos hacer un evento Ya. con roadbooks, Yo- tío, y sin móviles y yo sin de nada, hecho- en plan allí a ver qué sale, ¿eh? La última vuelta a España que hice yo iba con roadbook todavía. Porque habían Garmin en la cota, pero que eran con pilas, que la autonomía era malísima. Y salimos y primero iba con Mauro Carné. anda. Y primer desvío ya nos perdimos y hicimos... Palmamos un minuto porque salíamos cada 2 minutos y luego detrás venía Pau Claro. Zamora con David Rubira y dijimos, mira, tío, nos esperamos, Sí, nos bate, metemos tío, en ¿no? lo seguimos y quedaremos segundos. Claro. Pues que era imposible. o Pero sea, ahí te tendrías que medio cabo, si querías medio ganar, te tenías que aprender la ruta, ¿no? Si no Ser te un sabías capo. la ruta, estabas en bolas, ¿no? Bueno, es que hay gente muy buena en esto. O sea, yo me acuerdo en el año 2010 que tuve el privilegio, ¿no? de hacer el campeonato de España de rides con el equipo Buff Thermocool, que me acuerdo que iba con 2 fuera de series gallegos. Tío, o sea, hay gente que es increíble cómo va con la brújula y un mapa. Es increíble. Es increíble. Por ahí. Por ahí. Y tú no puedes ser. ¡Pam! Y por ahí. O sea, es increíble, es una maravilla. Y en la bici a esas velocidades. Sí, que va Porque rápido, al ¿no? final es que no vas andando, van en bici a 30 por hora y navegando. Sí, sí, yo me acuerdo de Pau y David que yo, o sea, no se iba al ritmo que se iba porque tenías que Normal. pasar página, contar kilómetros, luego creo que hacías como no un lap, pero sí que para contar los metros, ¿no? Correcto. Pero decía, tío, no puede ser, Una no puede ser, pasada. no puede ser. Y llegamos a camping de BB que digo, guau, tío, menos mal, porque es que si no, Mauro y yo no estaríamos por ahí por el calle dando vueltas. Total, no, es una habilidad sin duda. Bueno, como los del Dakar, ¿no? O sea, es Muy heavy. increíble. Ya vos, bueno, antes decías, vale, tu primera fiesta. O sea, cuéntanos más de Joseph. Porque al final todos conocemos a Joseph como una persona que ha sido comunicador, influencer. Creo que para mí ha sido de los primeros influencers, ya no del ciclismo, sino de todo. O sea, Joseph, ¿qué estudió? ¿Qué es de Joseph? Cuéntanos más. Una historia ¿Cómo rápida, empezó? sí. Así, Una resumen historia rápido. rápida, sí. Pero yo creo además que todo el mundo conoce ya todas las cosas que has hecho y todo, pero seguro que hay cosas ahí que la gente a lo mejor no sabía de ti o algo así, ¿sabes? Pues yo básicamente, o sea, no he estudiado nada, y literalmente no he estudiado nada. He empezado a estudiar Administración y Dirección de Empresas y sí que pues tuve la suerte hace exactamente este mes de noviembre, 25 años, de poder trabajar en lo que yo soñaba desde los 17, 18 años, que era la bolsa. Y entonces pues tuve la fortuna de decidir dejar la universidad, porque fue una decisión, ir a la bolsa. Tuve la potra de que me contrataron
y aproveché esa oportunidad, ese tren, y a partir de ahí, esos recursos, ¿no? Porque al final la bolsa pues, me ha dado dinero, no me ha dado nada más, pues me ha permitido desarrollar mi afición, que es el deporte, y poder permitir pues, viajar, experimentar y hacer todo tipo de deportes, porque a mí en general me gusta el deporte, ¿no? Entonces, pues me encanta la bici, me encanta correr, y entonces pues siempre para mí ha sido una excusa para viajar, para ver sitios que... Yo siempre mi premisa era, ¿no? Si puede ser aún, es ir a un sitio que no pueda ir con una agencia de viajes, ¿no? Esa es como mi premisa para buscar una aventura, ¿no? Y así lo he ido haciendo durante estos pues, 21 años, 22, que empecé en el año 2002, 2003, a este lado más deportivo, aventurero, y que me ha llevado pues, a lo mejor y a lo peor. La verdad que me ha llevado a puntos de notoriedad social, digámoslo así, que nunca hubiera imaginado y que han sido pues muy bonitos y muy dolorosos, ¿no? Y entonces es como, a veces como, ostras, no me esperaba que fuera esto así. Bueno, porque esto además, pues tú ya has dicho antes que tenías casi 47, 48 años, ¿no? Entonces... Eso no se dice. Pero no pasa nada, tío. Yo tengo 41, ¿no? Creo. Tú también, tampoco. Igual, no pasa nada. Pero pensaba que Joseph y yo éramos la misma quinta. O sea, pensaba que éramos de 40. No, un poco no llego al máster tiene más 50. solera, ya, tiene más... Pero el tío está impecable. Está impecable, sí. Por eso, O sea, tiene un chocolate aquí que ya te gustaría a ti. Que lo que te decía, que tú ya tienes 47 años y has vivido mucho y además yo creo que de los 40 a los 50 es una edad donde, digamos... Antes la sabiduría a lo mejor la encontrabas en gente de 70, 80 años, porque los ancianos eran los que más vivían, ¿no? Y los que quedaban con 80 años eran como fuente de sabiduría. A día de hoy ya todo el mundo vive hasta los 70, los 80 años. Pero yo te diría que entre los 45 y los 50 ahí es como... Tienes mucha sabiduría ya acumulada durante 45 y 50 años. Y entonces ahora si tú miraras para atrás otra vez... ¿Volverías a hacer lo mismo que has hecho? ¿O hay algo que tú dirías, ostras, igual aquí... Cambiaría media vida. A pesar de que, coño, que te ha ido bien, que has tenido tus bienes y tus malos, pero si fueras para atrás, igual sí que cambiaría muchas cosas, ¿no? O sea, al final estoy hoy aquí con vosotros por todo lo que ha acontecido. O sea, para lo bueno y lo malo, y sería tremendamente fácil e injusto querer cambiar cualquier hecho en la vida, porque igual ese cambio no me hubiera permitido desarrollarme de otra manera, ¿no? Pero sin lugar a dudas, o sea, hay cosas... Mira, el otro día, no sé con quién lo hablaba, ¿no? Sí, exacto, sí. Me hacía un podcast, entrevista, un compañero del Maratón de Sables, no lo veía desde el Maratón de Sables del 2008, ¿no? Y entonces yo le decía, digo, mira, aquí el problema es que ha habido una serie de marcas y personas que se han enamorado de mí, se enamoraron de mí, y entonces me elevaron a un sitio que yo tampoco pensaba que debía estar ahí, ¿sabes? Entonces, claro, por ejemplo, te viene Red Bull, ¿no? Te viene Red Bull y te dice, te queremos fichar. ¿Qué vas a decir? ¿Que no? ¿Cómo te quedas? Claro, ¿qué vas a decir? ¿Que no? No, dice que sí, claro. Que va. Claro, es que la gente me dice, coño, dices, ¿qué te ha fichado Red Bull? Digo, ¿qué les digo? ¿Qué digo? ¿Que no? Digo, o sea, te viene el mejor equipo del mundo, multidisciplinar, y te dice, mira, por primera vez en la historia queremos fichar a una persona que no gana. Te dice así. Dice, ahora bien, dice, el poder de comunicación de esta persona es 3 veces superior a cualquier atleta nuestro en España. Dice, claro, nosotros somos una empresa de comunicación. Dice, sí. Es que te queremos. Digo, claro, entonces dice, ostras. Digo, pero si a mí, yo solo quiero hacer deportes. A ver, de repente me veo en un lío que, claro, digo, diría ahora que no a Red Bull. Digo, hombre, claro, visto cómo fue todo, digo, pues igual no. Pero claro, es imposible decir que no, ¿sabes? Ya que, bueno, hemos saltado unos pasos que quería sí, no, pero mira, vamos a seguir. Estamos en Red Bull. El tema es, al final, Red Bull, cuando te propone el super reto, sí. Fue Joseph que decidió hacer, era Seven Islands, ¿no? Sí, creo. Sí. Que ahora es como que se ha puesto de moda el Seven Islands. Y ¿sí? bueno, si la gente es como que quiere hacer, pues,
No, pues el día tú hacías un Ironman Ajá. al día Sí. en cada isla Sí. de las Canarias, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. La historia es que yo en el año 2011 pues ya había hecho 3 Ultramans y entonces en el año 2011 un participante del Ultraman que vive en Hawái o vivía en Hawái pues dijo, oye, pues voy a organizar un evento, ¿no? Además la épica americana que son tan... la bomba. Dice, mira, le voy a llamar Epic 5, donde el 5 de mayo, 5 personas, vamos a hacer 5 Ironmans en 5 días en las 5 islas de Hawái. Dice, ¿quieres participar? Digo, Hombre, claro, por supuesto. ¡Vamos, venga! El primero. ¡Vamos! Y con Red Bull. Y con Red Bull, está Red Bull. Y Red Bull envía todo el arsenal mediático, un vídeo de la hostia, y lo acabé con toda la dureza. Y yo me acuerdo perfectamente, o sea, de verdad, o sea, y fue así un aprendizaje de vida. Yo me acuerdo cuando acabé y todo muy bien, y me fui a las superoficinas de Madrid, ¿no? Y vi a mi amigo, ¿no? Jaime Cacharrón, que era quien en su día confió en mí, ¿no? Y me dice, hombre, yo soy increíble y tal. No sé qué. Y yo me acuerdo y me dice, ¿y ahora qué? Y dije, ¿y ahora qué? Descansar, ¿no? ¿Y ahora qué de qué? Dice, hombre, esto habrá que superarlo. Digo, hostia, superarlo. Y yo les propongo, claro, digo, superarlo. 5 Ironmans en 5 días en las 5 islas con todo el chocho logístico. O sea, que nadie se crea que... Sí, sí, no, que no nosotros va yo acababa un Ironman, desmontaba la bici, la empaquetaba, me iba a la terminal, cogía el vuelo regular y me iba a la otra isla. O sea, no iba en jet privado, O sea, y entonces pues yo les dije, mira, pues podemos hacer el Día de la Bestia, 666, ¿no? Me dicen, no. Canarias hay 7 islas. Hostia, y dije, guau, 777. Y claro, estás en la ola y ese fue si he de decir errores de mi vida, ese fue un gran error de mi vida, que fue el no saber decir que no. Ya, yo creo que eso es como el principal error que tenemos. Sí. Mucha gente que es sí, y luego liada. O sea, la gran lección para mí de eso es que cuando te van bien las cosas, punto menos. Yo, a mi hermano pequeño, que al final es mi hermano pequeño y está en plena fase de crecimiento profesional, es increíble lo que está montando. Pero yo como hermano mayor le digo, Sintu, punto menos. ¿Sabes? Porque eso para mí fue la gran lección. O sea, cuando las cosas van muy bien, punto menos. O sea, no pensar que va a volver a salir bien, ¿no? Y entonces, pues, salió mal por muchos factores. O sea, factores técnicos, factores climatológicos, realmente... Una tormenta perfecta de mierda. Fue una tormenta perfecta. O sea, no podía haber salido todo peor, nada más peor, ¿sabes? Desde el error de la bicicleta hasta la movida climatológica, o sea, todo fue mal, ¿no? Y entonces, pues una vez más, en lugar de decir, vale, tranquilo, no sé qué, pues claro, el orgullo, dice, el ego, ¿no? Dice, no, el año que viene lo vuelvo a intentar. Y entonces ya cuando no lo conseguí dije, mira, ¿sabes qué? A mí me gusta hacer deporte. Esto no me da de comer. Digo, yo quiero volver a una vida tranquila, ¿sabes? Y dije, mira, os dejo. Un día hasta me voy. Digo, me sabe mal, pero dejo Red Bull y vuelvo a mi vida tranquila, ¿sabes? De deporte. Que nunca ha sido tranquila. Medio tranquila. Nunca ha sido Medio tranquila. más tranquila. Más tranquila. Al menos no salía en 150 países, ¿sabes? Que era una locura. Es que os parece un segundo para atrás, que hay un tema que me interesa. O sea, Joseph decide que estudiar hasta aquí, porque empieza en lo que realmente le gusta, que es la bolsa, y empieza a ganar dinero y se puede comprar mejores bicicletas, viajar donde quiere y practicar su deporte. ¿Cuándo empieza Joseph a comunicar deporte? O sea, ¿en qué punto casi llega a ser trabajo? Porque realmente el deporte se convirtió en tu Bueno, en tu claro, trabajo. Red Bull no te fichó por nada, ¿no? Por antes, o sea, cuéntanos antes de... O sea, ¿cómo Joseph empieza a comunicar? Pues en el año 2005 fue cuando un amigo me dice, oye, tío, para esta carrera que vas a hacer, ¿nos lo podrías explicar? ¿Cómo entrenas? ¿Qué haces? Y ha salido una herramienta que se llama Block, que
yo te lo preparo y tú cada día escribes, actualizas y nos dices qué entrenos haces y tal, ¿no? Y bueno, pues esto era finales del 2005. Entonces, superateatimismo.blogspot.com, que creo que aún está colgado. Está colgado, Creo que aún está colgado. Qué bueno. Y entonces pues empecé a escribir. A mí me encanta escribir, he escrito 11 libros y me encanta escribir, es un hábito que me apasiona. Y ostras, pues aparte soy de números, pues veía los analytics, ¿no? ¡Hala! 20 visitas, 40 visitas y interacción. Oye, pero ¿cómo está? Y claro, y de repente veía que eso interesaba, ¿no? Y entonces la primera persona que confió como colaboración, me acuerdo, Álvaro Camín de Sunto, yo les dije, digo, oye, mira, a mí me gusta Sunto. Digo, si me dejáis un Sunto, pues yo pues hago fotos, la pongo en el blog, pues no sé, tiene 200 visitas al día, no sé qué tal. Y el tío me dice, te lo voy a dar, ¿sabes por qué? Y digo, no. Dice, las 200 visitas me dan igual. Digo, pero un tío que se podría comprar un Garmin o un Polar me está pidiendo mi producto. Es decir, que crees en él de verdad. Y digo, es que es verdad. Y dice, pues toma. Y me acuerdo que me regaló ese asunto. Y ahí fue la primera colaboración para ese año 2006, donde en un mes me acuerdo que hice la Maratón de Sables, la Titan Desert y la Maratón de la Muralla China. Y ahí fue pues como poco a poco ya el crecimiento de lo que titulo, ¿no? En el último libro que va a salir dentro de de poco tiempo, que se llama Cómo pasar de 0 a 2 millones de followers, ¿no? Y al final, claro, la gente se cree que ya naces con followers y no, es la creación de una comunidad que vosotros también hacéis muy bien en vuestro nicho y que se trata de entender perfectamente algo que el atleta élite ha tardado muchos años en entender, ahora ya lo entienden, que es el trabajo de un deportista no es entrenar y competir, a no ser que seas un superestrella, sino que es entrenar, competir y comunicar. Porque al final lo que hay que entender es que los deportes que hacemos nosotros no le interesan a nadie. No. A nadie. No. O sea, al final vosotros habéis traído aquí un superclase del UAE. Yo tuve que mirar al Google quién era. ¿Ves, tío? Porque... No, pero entiéndeme. Es verdad. Entiéndeme. Porque al final, y a mí me gusta, imagínate al señor Pepito. Sí, por eso te digo que la gente que no gusta el ciclismo, igual es este tío quién es. Claro. El que no conoce ciclismo es que como se cruza como a Pepito por la calle. Durain, el de la época, Contador, el de la época, y Pogačar, porque ahora es Pogačar y tal, pero es nada. así. Y entonces, pues claro, todo deportista ha de entender que si quiere una ayuda, una colaboración, ha de comunicar. Y ahora ya lo entienden, lógicamente. Ahora vienen gente muy joven que lo hace muy bien, comunican. Es una maravilla verles comunicar como lo hacen los chavales jóvenes porque han nacido con ello, ¿no? Pero... El tema es que yo creo que lo que también enganchó es una persona normal, que era Joseph, que trabajaba sus horas y tenía su profesión, y luego comunicabas tu tiempo libre, que al final es lo que creo que todo el mundo sí que nos podemos reflejar. O sea, yo reflejarme con Pogačar, que es nuestro sector, es imposible, porque él tiene un ADN, tiene una genética que nosotros no tenemos, pero luego pues tú estás trabajando 40 horas, luego llegas a casa y tendrás tus líos, lío del estrés. O sea, sacamos tiempo donde podemos para entrenar. Y yo creo que es un poco, a veces, y a las marcas les digo, y de hecho hoy hemos rellenado una encuesta de una marca que te preguntaba hasta qué punto en nuestro negocio es importante que ellos estén en un equipo World Tour. Digo, mira, en nuestro caso te diré que del 0 al 10 un 5, porque realmente nuestro cliente confía más en nuestro criterio y en lo que tú has podido probar y que lo que tú comunicas, que ver que el mejor ciclista del mundo va con esa bici, porque realmente todos son buenas bicis y lo que hace las diferencias, que el otro día lo hablamos con Pavel, era que la bici puede ser en el mejor de los casos un 10%, como muchísimo, ¿no? Entonces, a mí lo que creo que enganchó de Joseph en ese momento era
una persona normal que comunica. Pero ¿y todo esto tú lo buscaste? O sea, tú viste ya que un momento que eso interesaba y entonces dijiste, hostia, voy a alimentar un poco esta figura, o fue como viniendo solo poco a poco. Pues nosotros, por ejemplo, nosotros en Velodrome, la realidad es que nosotros como que intentamos alimentarlo un poco porque es un negocio, o sea, oficialmente es un negocio y nos interesa que nos siga más gente, que la gente nos compre más. Está claro, pero en tu caso, ¿fue también así o fue más natural y más, ostras, deja ver cómo crece esto? Te puedo asegurar que nunca he pensado que se podía generar un dinero con esto, o sea, nunca. Era una cosa totalmente natural. O sea, es que me divertía, ¿sabes? O sea, era mi ventana de comunicación al mundo. O sea, Internet me regalaba la posibilidad de explicarme al mundo, ¿sabes? Y cuando entraban en el Analytics y veía, no sé, visitas de Chile, México, Estados Unidos, Japón, y digo, ¡ah, ¿quién está en Japón? ¿Sabes? Era como increíble, ¿sabes? Era como, wow, qué capacidad me ha dado el mundo de poder explicar, ¿no? Y creo que esta naturalidad, yo nunca he tenido community manager, no he tenido nada de esto, creo que esta naturalidad ha sido algo que a mucha gente le ha llegado, ¿no? Sobre lo que tú decías, siempre que yo he llegado mayoritariamente a un público masculino, ¿no? O sea, siempre han habido los dos públicos muy diferenciados, ¿no? El chico 16, 20 años que dicen, ostras, si este tío tatuado sin acabar la universidad se ha podido dedicar a la bolsa, pues quizás si me lo curro sí que puedo alcanzar mi sueño. Y luego ha estado pues nuestro target de ahora, ¿no? El padre de familia, de puto culo, amante del deporte, con hijos, que pensaban, ¿no? Antes pensaban, hostia, pues si este hace, no sé, un Ultraman, pues yo igual puedo hacer la quebrantahuesos. Sí, ¿sabes? Entonces, ¿me entiendes? Entonces es un tema de organización, pero sí, o sea, poco a poco fue naciendo alguien, ¿no? Ahora, pues con tantos años después, antes no me gustaba, ¿no? Separar la persona del personaje, porque es lo mismo, ¿no? Ahora, desde un punto de vista, si hago zoom out, pues claro, nació alguien que no existía en España, ¿no? Que era un tío que se dedicaba a la bolsa, que la divulgaba, ¿no? Un mundo muy cerrado que interesa a mucha gente, 9 millones de españoles. En España y casi europeo también, ¿no? Pero no, a mí me conocía España y Latinoamérica también. Latam, México, Chile, mucho. Pero un tío que se dedica a la bolsa, que va a tatuar. O sea, al final la estética ha sido un factor que te ha hecho diferencial. Y luego, pues que se ha dedicado a comunicar sus Ultraman, sus Titan Desert, sus Maratón de Sables, lo que sea, ¿no? Entonces esto, pues, cuando algo es único, no quiere decir que sea lo mejor. Es único. Entonces, esto no existe. No hay otro. Entonces, lo bueno es que eres fácilmente identificable. Lo malo es que o gustas o no gustas. Entonces, no hay término medio. No hay término medio, ¿no? Entonces, mira, el gilipollas tatuado o qué guay este tío que me ha motivado a hacer deporte. Entonces, no hay término medio. Entonces, hay que saber lidiar con eso en un momento en nuestra vida donde nosotros hemos dibujado este camino. Es decir, nunca nadie había dibujado qué iba a pasar cada día que estamos viviendo con el tema de la comunicación, las redes sociales, la recepción de halagos y de críticas, ¿no? Entonces, claro, ha sido... Bueno, porque además tú has vivido el que no hubiera mucha red social a de repente verte metido en Twitter, Instagram, Facebook con toda la agresividad o ruido que genera la gente ahí. Y yo afortunadamente no lo he vivido, pero eso también tiene que crear un estrés de la hostia, ¿no? El de estar haciendo algo y diciendo, hostia, que me está viendo toda esta gente. Y además la gente en Twitter y en Instagram no tiene ningún... Y en YouTube la gente tiene carreta, no tiene filtro ninguno. Va, pum, sí, de huello. ¿Y eso lo gestionaste bien o...? No se puede gestionar bien. O sea, un insulto duele. Cuando alguien te desprecia, duele. Aquella persona que dice, no, a mí si me insultan me la suda, es mentira. Es mentira. O sea, a nadie le gusta que le insulten, a nadie le gusta que le infravaloren, a nadie le gusta que le digan que eres malo. Entonces, lógicamente no lo he llevado bien, porque me ha dolido. Pero me ha dolido máxime porque en la calle nunca me ha pasado. Yeah. O sea, es como, ¿cómo puede ser que de 2 millones de seguidores
el 5%, que esto hicimos un estudio hace un tiempo muy cachondo, el 5% me odia, es decir, 100.000 tíos. Haters. Pero haters máximos. El Bernabéu, ¿sabes? ¡Pam! Y nunca en la calle, nunca haya habido alguien que me ha dicho, hijo de puta. ¿Sabes? Entonces, hostia, claro que duele. Sobre todo porque dices, ostras. Y mira, ¿sabes lo que más me duele de todo? Lo que más me ha jodido siempre las redes sociales es cuando alguien luego me dice, hostia, pues tenía una idea tuya y me he equivocado. Y yo, eres un gilipollas, ¿sabes? Porque has prejuzgado. El tema es que hablo desde fuera, ¿eh? Yo conocí a Joseph la primera vez en ProBike, yo era vendedor y Joseph venía pues, con cochazos, y al final el tema es que yo tenía admiración e incluso como tenía respeto e intimidaba, o sea que venía Joseph para mí era como venir una persona pública, porque eras una persona pública. El tema es que por desgracia a veces pasa en ciertos lugares que las envidias son bastante malas. O sea, que las cosas te vayan bien, a veces, en lugar de ser un tema de orgullo e inspiración, en algunos casos, y por suerte es la minoría, se ha dicho un 5%, sí, sí, que es la gran minoría, pues bueno, la forma de expresar envidia o pues suele ser, pues lo fácil es, y más cuando tienes una pantalla de por medio que jamás van a coincidir contigo. Bueno, vosotros lo estaréis viviendo. O sea, al final, cuando los negocios van bien, cuando las cosas van bien... Pero el tema es que yo creo que cuando tú generas ese pequeño conflicto con alguien... O sea, no es un conflicto con alguien, simplemente es cuando tienes gente que realmente... O sea, para tener haters, siempre dicen que eres tu primer follower. Cuando tú cuelgas algo y esta persona ha dedicado tiempo a criticarte, es que en el fondo es un follower, o sea, es... Mira, yo lo que he aprendido con el tiempo, que al final hay que tener compasión, tío, ¿sabes? O sea, al final, yo ahora puedo decir que no es que me dé igual, o sea, a mí que me insulten me sigue sin gustar y llevo 19 años con este mundo, perdón, y no me gusta. Y pondréis este vídeo en YouTube y habrán insultos y está bien. Pero entiendo que ha de haber compasión. O sea, por mi parte hay compasión, porque al final, o sea, hay tanta sensación y tanta necesidad de proyectar hacia otra persona, la que sea, un enfado, una frustración, una ira, probablemente por traumas heredados de situaciones infantiles, que es como, lo acepto. O sea, si yo soy tu válvula de escape para que tú durante un minuto te sientas mejor y consideres que eres mejor persona, o que lo acepto. ¿Sabes? Entonces ya estoy en esta fase, esta fase de karma. Yo creo que también la gente no... O yo por lo menos siempre lo he pensado, que yo no me dedico a escribir en los tweets de la gente ni nada, pero cuando veo digo, tío, que la gente es que salta a la mínima. Y yo creo que es que mucha gente piensa que los famosos o no lo leen, ¿sabes? O como, mira, es que esto está ahí y yo vivo mi vida, pero la realidad es que creo que mucha gente lo acaba leyendo, ¿no? Todos los mensajes y toda la historia, aunque no respondas, igual estás pasando y lo ves. Y yo creo que la mayoría de la gente piensa es, mira, yo voy a soltar esta patufada aquí, pero es que no lo van ni a leer. Y al final acaban como peleándose dentro del hilo de conversaciones, y al final acaban como un poco ahí pensando que el que está arriba, que el que ha originado todo, no lo va a leer. Y resulta que sí que lo lee, ¿no? Lo lees. Yo leo muchas cosas, sobre todo los mensajes privados y tal, los leo todos, ¿no? Y cuando contesta, pues yo contesto, ¿sabes? En plan, y dice, ¡ostras! Me ha contestado. Yo sé, ¿sabes? O sea, es como, digo, sí, tío, o sea, tú me preguntas, pues yo siempre he considerado desde los inicios, y creo que este ha sido un punto muy importante en la vida, yo siempre he considerado cada visita, cada comentario un potencial cliente, ¿sabes? Entonces, pues imagínate que entra alguien a Velódromo, os pregunta algo, lo normal es contestar. Pues yo siempre he considerado esto en las redes sociales. O sea, a mí si alguien me pregunta, oye, ¿cuáles son las mejores zapatillas para correr? ¿O cuál es el mejor pulsómetro? ¿O cuál es el tal? Yo voy a decir, mira, yo no sé cuál es el mejor, pero el que yo uso es este y me funciona. ¿De acuerdo? Y eso es algo que he hecho siempre. Siempre. Así, y siempre he contestado cuando me han preguntado cosas de producto
y siempre he aceptado patrocinios de cosas que me iba a comprar. Si no, no. Si no te gustaba, no. No. También te digo, yo creo que la gente detrás de un teclado se viene muchísimo más arriba Normal. que en persona. Nosotros ahora que tenemos gente trabajando, preparando pedidos online y respondiendo customer service, ¿sabes? Problemas de la gente. Hay gente que te manda un mail de hice el pedido antes de ayer y hoy no me ha llegado y es una mierda y uy, te suelta una cosa que la gente que empieza a trabajar, los primeros mails se lo toma de forma como personal. Normal. Y le digo, oye, no te lo tomes de nada personal. Esto es alguien que está en su casa, que no le ha llegado una cosa, que no va a pasar nada. Te debería haber llegado hoy, pues te va a llegar mañana. Pero la gente en el teclado se viene muy Total. arriba. Y cuando alguien está ya muy caliente por teclado, siempre digo, mira, coge el teléfono y llámale. Claro. Y por teléfono resulta que Todo suave. vamos a intentar entendernos porque por mail está claro que no. Y yo Claro. creo que va un poco por ahí todo esto, ¿no? Que no es un tema... Bueno, aquí hay dos temas muy interesantes, ¿no? Al respecto. El primero es la retención que tenemos de lo negativo. Me acuerdo perfectamente con Nico, ¿no? Propietario de un box de CrossFit en Ibiza. Y Nico me dice, oye, podríamos grabar un vídeo, tal, tú aquí en el box. Digo, bien, pero van a empezar a salir los campeones del mundo de CrossFit, prepárate. No, que no pasa nada. Vale, hacemos el vídeo y al día siguiente voy 24 horas, 87.000 reproducciones, no sé cuántos mil likes, no sé cuántos comentarios, y había 2 negativos. Muy negativos. Este entrenador es una mierda. Y me viene y me dice, tío, me están insultando. Y le digo, hay 87.000 visitas. Hay 2 comentarios negativos. ¿Te estás quedando con los 2? Hay 86.998 que son neutrales o están contentos. Y esto es el problema. Es decir, tenemos a retener lo malo. Y luego, la siguiente cosa muy interesante, que además para vosotros es crítica, para mí en algunos aspectos profesionales también, es la necesidad de brindar constantemente la excelencia. Es decir, el servicio constantemente ha de ser excelente. Porque hoy el cliente tiene una capacidad de queja que si se coordina le puede destrozar el negocio. Sí. Entonces, claro, es que todo ha de ser excelente siempre. Siempre, Es siempre, decir, sí, y un tío hace 100 pedidos, los 100 han de ser excelentes. Y claro, esto es una presión para cualquier negocio muy dura. Es muy heavy. dura, es muy heavy, ¿sabes? Y este ejemplo, ¿no? Pues oye, me ha llegado, que muchas veces es, oye, pero mira la notificación. Ay, sí, que tenía el de correos que ha pasado y no está. ¿Sabes? Es como, y a mí me pasa, ¿sabes? En otras fases y ahora también hay que vigilar mucho porque todo ha de ser excelente. Y el equipo ha de entender que todo ha de ser excelente. Y educar al equipo en este aspecto, decir, tío, aunque tengas ganas de enviarla a la mierda, no puedes. No puede. No puede. Me encantaría, pero no A puede. ver, yo alguna vez he mandado a la mierda a alguien. Yo creo que hay Pero barreras donde ya las es- cruzas y es ya... cuando a alguien Claro, sí. falta respeto. Claro, total. Y mira, que me falta a mí, que me digan que si llevo un Carrefour no sé qué, digo, mira, sinceramente, es que me da igual. Porque si algo tengo es que, mira, me Porque quiero a mí mismo. también y- es tu arte. No, pero he aprendido un poco a esto. Antes sí que era como tenía fuego por la boca. Pero sí que si falta respeto, sobre todo a un compañero, pues porque yo tengo más dinero que tú. Y aparte, o sea, en Velodrome, que al final trabajamos con un target alto, a veces la gente se cree que por tener dinero o Claro. por comprar algo más caro tengo el derecho a faltarte al respeto. Claro. Y a veces, las últimas 2 veces que he faltado al respeto es porque el cliente ha ninguneado a mi compañero. Claro. Y a mí esto me hincha hasta arriba. Bueno, También también hay que saber poner límites, sin duda. Sí, o sea, que el cliente yo creo que no siempre tiene la razón, ¿no? Exacto, total. El cliente no siempre tiene la razón y estoy totalmente alineado que hay unos límites. Decirme, es que no me interesas. Sí, ¿Sabes? sí. Toma, te vuelvo no te quiero. Y también te digo, nosotros yo creo que llevamos mejor porque a nosotros hay mucha gente que nos odia y no pasa nada. Sí, pero, Está claro. pero es curioso porque el otro día hablamos con Quique Embe, por ejemplo, que cae bien a todo el mundo. Y dice, es curioso cómo hace 4 o 5 años todo el mundo os odiaba y ahora en cambio voy a los sitios y las tiendas se han empezado a dar cuenta que damos valor o queremos dar valor al ciclismo. O sea, no lo hacemos ni para posturear, al final lo intentamos hacer para educar y educamos a cliente final y educamos a las marcas y educamos a tiendas. Entonces,
Lo que tú decías, lo que haces de forma natural no es, por supuesto tenemos que vender y tenemos que facturar, ¿no? Pero al final queremos dejar como un legado, ¿no? Claro. O sea, al final lo hacemos para bien de nuestro deporte, ¿no? Claro. Me río, quiero apuntar esto porque exactamente las palabras que tú has dicho es siempre las que les he dicho a los deportistas élite, ¿no? Yo quiero diferenciar, ¿no? Para que la gente entienda. O sea, para mí hay 3 tipos de deportistas, ¿no? Los élite, superclase. Sí, sí. Los profesionales, que no necesariamente son élite. Es decir, el élite puede ser profesional, pero el profesional no necesariamente es ser élite. Profesional es una persona que gana dinero con el deporte sin ser un superclase. Y luego está el amateur, ¿no? Entonces yo les decía, ¿no? a toda la bolsa de haters élites que he tenido en mi vida, decir, mira, tíos, sois tan burros que no veis que gente como yo os ayuda a que vosotros podáis ganar más dinero. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, gente como vosotros, dentro de la industria del ciclismo, que al principio pues erais una amenaza y ahora pues sois una referencia, pues lo que hacéis es amplificar el potencial que tiene el ciclismo femenino, el gravel, el no sé qué. O sea, yo me acuerdo cuántas veces se te han cachondeado a ti con lo del gravelazo. Sí, sí. O sea, ¿me entiendes? Sí, no, es verdad. No, pero es que es así, ¿sabes? O sea, es que es importante, ¿sabes? O sea, aquí hay una serie de pioneros en la industria del ciclismo. O sea, para mí, en Cataluña, Barcelona, España incluso, ¿no? Pero acabé, pionero. Javi Maya, pionero. Sí, sí. Y un día haremos un podcast de esto. Pionero. Bueno, hay que traerlo, ¿eh? O sea, Javi Maya vio una cosa que nadie más vio, que era un concepto único, que es el que vosotros ahora brillantemente estáis desarrollando, y vosotros pioneros, ¿no? Porque al final, o sea, en el momento que peor lo está pasando la industria del ciclismo, prácticamente con unos stocks de locos, vosotros habéis sabido derivar todo como hicimos el podcast, es el arte de la microespecialización, ¿no? Entonces, pues las marcas, la gente ha de entender que una serie de personas no están para eclipsar a otras, están para que todo el mundo gane más. Sí. Sí, sí. Velódromo hace que otras tiendas ganen más. Yo hice que otras personas ganaran más. Sí, sí. Y esa amenaza. Bueno, pero esto pasa en todos los sectores también, ¿no? Todos. Cuando llega alguien disruptivo es como, ostras, Virgen Santa, este viene aquí a comernos la tostada y no sé qué, y resulta que no. Total. Que igual te viene a ayudar, igual sin quererlo te viene a ayudar, ¿no? Yo hace tiempo que con las marcas estoy diciendo, oye, yo creo que deberíais segmentaros. O sea, tú como marca deberías... Vale, pues en España tengo tantos partners, ¿no? Tengo 100 tiendas. Pero tienes que yo creo que cada tienda podría ser... O sea, cada tienda podría ser... No es, o sea, lo normal es ver un Scapa o ver un Mamut con carretera, gravel, mountain bike, e-bikes, urbanas. Niños. Digo, ostras, es que es muy difícil comunicar todo. Entonces, tú como marca deberías poder seleccionar unos key accounts que al final, y los que buscamos en el nicho, básicamente para poder amplificar tu comunicación y llegar mejor a más gente, ¿no? Dijéramos. Y hace tiempo que me digo que creo que el sector del ciclismo, un problema que tiene es que desde las marcas no se sabe segmentar el producto según qué tiendas. O sea, que tú en tu B2B, donde compras el producto a la marca, pues igual tengo que estar limitado a ciertas referencias porque no es mi foco. O sea, igual un cliente de mi escalera me quiere comprar una e-bike y yo tenía que poderle decir, mira, no pasa nada, vete a la tienda que está a 500 metros nuestro o a 1 kilómetro nuestro, porque ahí vas a poder ver toda la selección y habrá gente formada que te pueda ayudar. Eso sería lo más empático y lo más perfecto para el cliente, y todas las tiendas viviríamos mejor y sería mucho más sostenible. El problema es que vender todos de todo, creo que para mí esto ya está muerto. O sea, yo no le veo el sentido, ¿no? Yo creo que lo que estáis haciendo muy bien y otros sectores, mira, el otro día estaba hablando con Janegui, que es la 4ª generación de reparaciones de coches y tal, ¿no? Y ellos están microespecializados en Porsches clásicos. Desde aquí me viene alguien para que le arregle un Cayenne y le digo que no. Sí, sí. Pues no sé. O sea, yo aquí te hago una restauración de un Porsche de 400.000 euros, pero no tengo ni mano de obra ni tiempo para arreglar un cambio automático en Cayenne. Sí, ¿No? Entonces creo que en este mundo donde la competencia es tan salvaje, solo las personas que sepan encontrar verdaderamente servicio al cliente, dar valor añadido y microespecialización
ostras, son aquellos nichos que dices, vale, pues vamos por aquí, ¿no? O sea, Jan reclamaba, ¿no? Dice, nos falta gente que quiera ser artesana de lo suyo, ¿no? Claro, decimos artesano y nos pensamos hacer una figura de... No, artesano es lo que hacéis vosotros, lo que hago yo en mi trabajo, lo que hace Jan con los Porsches, ¿no? O sea, es gente microespecializada en lo suyo, pues si no, es que no vamos a competir con Van Riesel, no vas a competir con Goldman Sachs, no vas a competir con Porsche Ibérica, ¿no? O sea, es microespecialización. Bueno, es que yo creo que si buscamos ser generalistas y querer todo, luchamos directamente contra Internet y los grandes players. Y ahí es donde entras en un conflicto que ni te das el precio que tienen ellos. Total. Porque ahí solamente no tendrás margen y no será rentable y vas a tener que cerrar, porque a la que la bola deja de girar y no tienes margen, estás muerto. Y bueno, sí que al final hay que ser competitivo, porque muchas veces, que a mí también, pues también aceptaré tu consejo, ¿no? Te escriben un inbox por Instagram o un correo y tú ya ves cuando el cliente te pide opinión, pero no te va a comprar el producto. Y ahí es como dices, ¿qué hago? ¿Respondo o no respondo? ¿O cómo respondo? Yeah. ¿Qué haces en ese caso, no? Por ejemplo, ¿qué haría Joseph en ese caso, por ejemplo? Plantar la semilla. O sea, una cosa que he aprendido es que cuando comunicas, plantas una semillita, ¿sabes? Y hay semillas que tardan más en crecer, otras crecen muy rápido, pero si tú le generas esa empatía, es igual ahora no. Pero dentro de 3 años dices, o sea, mira, me voy a comprar una Factor o una ropa pan normal. ¿Dónde? Ah, mira, hostia, es verdad, mira, ese día David me contestó. Bueno, pues voy a... Sí. ¿Sabes? Entonces es esa semillita, ¿sabes? Lo que pasa es que estamos acostumbrados en el mundo de la inmediatez en que queremos la semillita ya. O sea, le contesto que me compre. No, oye, probablemente. Yo lo que he aprendido con todo el marketing digital, con formación y tal, es que la tasa de conversión, pues igual es del 1%, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues 1% en ese momento. Pero en el siguiente momento, pues igual es otro, ¿sabes? Entonces es plantar esas semillitas para que al final consideremos que hemos estado en Internet invirtiendo tiempo y no perdiendo tiempo. Y ahora has mencionado, ¿no?, el mundo de la inmediatez. Nosotros hemos vivido el Nokia 5100 con la serpiente, los SMS, luego BlackBerry con el PIN, ahora el WhatsApp, que antes podías tardar más o menos en contestar un correo electrónico, ahora no, ahora tiene que ser todo ya y el WhatsApp es al momento. Antes nos hablabas de vas a lanzar un libro y decían que no sé cuántos oficios en el futuro van a ser nuevos oficios que no se reconocen, y ahora uno de ellos parece que esté de moda. Bueno, de moda no, o sea, que es una realidad ser youtuber, ser influencer. Pues quería un poco que cómo hace 20 años una persona crea un oficio que no existe y cómo pasa de 0 a los millones de followers, ¿no? Pues mira, la verdad que con mucha constancia, yo creo que he publicado en los últimos 19 años cada día. Cada día he hecho una publicación en alguna de las redes sociales. Ser curioso en el sentido de ver qué red social sí me engancha y cuál no, ¿no? Y muy constante, muy cercano con la gente, muy llevármelo yo. Y luego, pues esto las marcas lo han detectado. Yo he tenido la suerte y el privilegio de trabajar con las mejores del mundo. Más allá de Red Bull, pues Hyundai, Huawei, Takeuer, Bioderm. O sea, he trabajado lo mejor del mundo y al final pues siempre han valorado esta cercanía, esta constancia, esta empatía, esta creencia en el producto. O sea, para que veáis hasta qué punto, o sea, he creído en esto, ¿no? Por ejemplo, me llamó Hyundai, ¿no? Y me dijo, oye, mira, pues que Iker Casillas se ha ido a Portugal a jugar, ¿no? Y era nuestro embajador en España y queremos que seas tú. Dice, ¿quieres llevar un Hyundai? Y le dije, no. no quiero llevar un Hyundai. Y digo, mira, oye, yo me gustan los coches. Y entonces, fíjate qué listos, tío. Me enamoraron. Me dice, no, sí, ya sabemos que tienes el Ferrari y el McLaren no sé cuántos. Dice, pero tú cuando
¿llevas una bici? ¿Dónde la llevas? Y dije, digo, pues no, le pido el coche a mi mujer y pongo ahí la bici y dice, no, que nosotros queremos que tengas el Ferrari, el McLaren y un Hyundai Tucson para que tú lleves tu bici. Y tú, ostras, pues esto da mal. Dije, ¡qué listos! Digo, me encanta. Y estuve 6 años con ellos hasta que, o sea, una relación magnífica, pero apuestan tanto por lo eléctrico que les dije, mira, no me veo llevando un eléctrico, con todo mi respeto a los eléctricos. Y entonces digo, no puedo comunicar yo un eléctrico, no puedo, porque me cargaría mi marca personal, mi mensaje, y yo no me compraría un eléctrico. Entonces, después de 6 años de un contrato muy bueno, pues decidí dejarlo y ya por otra cosa. Eso es un tema que también hay que tener principios, ¿no? Yo sí, yo lo he tenido, que también, pues, por suerte es desde la no necesidad, en el sentido que yo tengo mi trabajo, ¿no? Entonces, pues todo lo que venía del deporte, de las marcas y tal, era como para el deporte, para autopatrocinarme, digámoslo así, ¿no? Pero sí, claro, si hubiera dependido yo mi vida de los diferentes contratos, pues quizá no. Igual había pasado por el aro, ¿no? Claro, o sea, igual sí, no lo sé, ¿sabes? Pero verdaderamente el hecho de no necesitar el dinero para comer, pues me ha hecho poder elegir como sentía con la marca y con las personas también, ¿no? O sea, si con la persona no me entiendo, es que no puedo estar en esa marca. Y este libro saldrá publicado en febrero, más o menos. Pues espero, sí, más o menos, sí, enero, febrero, será para la campaña San Jordi, que el mundo editorial es un mundo muy especial y siempre es como la campaña Navidad o la campaña San Jordi, y este está preparado para la campaña San Jordi y yo creo que sí, normalmente febrero para hacer toda la promo y todo el rollo. ¿Y a quién se lo recomendarías? Pues mira, se lo recomendaría a tres públicos diferentes. El primero es a los padres que quieran entender a sus hijos. Es decir, los padres no tecnológicos, digamos, ¿no? Que dices, ¿por qué mi hijo quiere estar aquí en este mundo de Internet? Porque verdaderamente puede desarrollar sus capacidades, ¿no? Creo que le va a ayudar a entender, como alguien, pues como yo, que empezó con 20 pocos años, ¿no? En este mundo del 2.0, pues esa curiosidad fue ¿y por qué? ¿No? Luego, pues a la gente más joven, ¿no? que quizá tiene una imagen distorsionada de lo que es ser influencer, ¿no? O sea, al final pues yo creo que no hay que aspirar a ser el super influencer, sino que verdaderamente te puede ayudar, pues, en cualquier negocio que tú crees como autónomo, como emprendedor, a amplificar, ¿no? Y que sea un altavoz para ti. Y luego un tercer perfil que me encanta porque yo no contemplaba, mi actual pareja, Anabel, ella es headhunter en Estados Unidos, y me llamó mucho la atención una cosa que me dijo, que es la cantidad de problemas que tienen los headhunters de que el talento que tiene la gente lo sepa verbalizar. Es decir, va Inditex a Estados Unidos, va a Anabel, le dice, búscame una posición. Y vale, hay no sé cuántos candidatos, pero los candidatos no saben venderse. Sí, sí. Y entonces dije, ostras, claro, la marca personal siempre la había contemplado como para vender algo, y claro, es para venderte a ti. A ti mismo. A ti mismo. Y hay una entrevista brutal que le hago a ella, que es de lo que más ha gustado a la editorial Planeta del libro, porque claro, una headhunter, después de entrevistar a tropecientas personas en su vida, explica las claves para tú afrontar una entrevista de trabajo con total credibilidad y expresar tu talento. Y claro, en el fondo, pues lo que he visto es que todos somos una marca personal. Es que el otro día, de hecho, leía... Bueno, yo la televisión la veo poco, y creo que fue en YouTube, o no sé dónde era, y salía una persona relevante, no me acuerdo de quién era, pero me acuerdo que me quedé con el hecho de a veces es inteligente en una carrera, una persona que es súper inteligente, no terminarla, porque te has dado cuenta que igual aquello que estás haciendo no te llena,
y en cambio eres capaz de desarrollarte de otra forma, como hizo, por ejemplo, Steve Jobs con Apple, ¿no? Por ejemplo. El tema es que yo creo que cuando al final nosotros contratamos a gente no mega top, porque estamos en un nicho, somos Velodrome, que sí que tenemos proyección y tenemos ganas de crecer, pero al final, pues bueno, somos una empresita todavía, ¿no? Pero sí que creo que va a un punto donde el currículum universitario o a nivel de grados superiores, lo que sea, para mí a veces es menos importante, menos relevante que una persona que sepa comunicar, que sepa enseñar, que sepa despertarme de interés, ¿no? Entonces yo creo que llegará un punto que a nivel curricular tener una red social cuidada será fundamental, ¿no? También incluso para ver el estilo de vida que tiene cada uno, ¿no? Si eres una persona más fiestera, menos fiestera, si eres amigo de tus amigos, ¿no? Un poco... O sea, para que entendáis, o sea, una empresa de Headhunter, como la que ya trabaja Anabel, que es una multinacional muy conocida en el sector, o sea, no os podéis ni imaginar lo que exploran los LinkedIn. O sea, me ha enseñado verdaderamente la importancia del LinkedIn, qué hacer, qué poner, qué no poner, qué imagen proyectar. O sea, quien busque trabajo, que cuide desde ya su LinkedIn. Pero también es complicado porque a veces la gente dice, ostras, y hoy, por ejemplo, he empezado a trabajar Neil, un chico nuevo en Velodrome, y decíamos, oye, primero de todo es expectativa versus realidad. Cuando tú empiezas en Velodrome parece que todo sean pepinos y todo es alegría, y detrás de esto hay muchísima cosa que la gente no ve, que es menos agradable, que hay barros cada día y 1000. Entonces, nosotros en Instagram enseñamos siempre lo bonito y lo bueno. Pero por eso que a veces es donde acaba la realidad, donde empieza la mentira, ¿no? Al final nosotros estamos enseñando, no es una mentira, pero sí que pues las redes sociales distorsionan muchísimo. Bueno, pues ¿qué te pasará, no? Que tú enseñas a lo mejor lo más interesante que te ha pasado en el día, ¿no? Y la gente se queda con eso y después, hostia, las otras 7 horas de vida son un mierdel, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que la gente no quiere problemas. Ya tiene sus mierdas. Es que es así. Entonces, no quiere decir, oye, no me expliques tus mierdas. O sea, yo me acuerdo que... O sea, quizá en estos 19 años, quizá he publicado 2 o 3 veces, no recuerdo ahora exactamente, de algo llorando. Algo chungo. Hostia, la gente, o sea, una carnicería. Porque dice, oye, no quiero tus mierdas. Mira de guardártelas para ti. Es que no las miras. Entonces, claro, o sea, Velodrome, ¿no? Que pones el acento de la E, me encanta. Oye, yo no quiero tus marros. Yo quiero que me enseñes el pepinaco de los 15.000 pavos que nunca me voy a poder comprar, ¿sabes? O sea, yo quiero que me enseñes eso. Porque si no, no te sigo. ¿Sabes? O sea, si me vas a enseñar que el Pepito se ha pegado una leche, pues no me interesa. No me interesa. Enséñame algo que yo, pues, quizá un día me pueda comprar o quizá nunca me pueda comprar y tú... por tu capacidad de clientes y tal, pues me puedas mostrar la Specialized Red Bull de edición limitada de 17.500. Ostras, tú, wow, qué pasada. Sí, el tema es que a veces cuesta, por el otro caso que decías tú, de 1000 likes, pues al final son números más pequeños, ¿no? Pero de 1000 likes, 40 comentarios, uno te dice, es una pena que el ciclismo profesional se haya encarecido tanto y que para el público para el gran público no sea tan accesible comprarse un Durace. Y digo, es cierto, porque antes un Durace igual era más popular. El tema es que ahora es todo mucho más técnico, todo se ha encarecido, pero la gracia también es que al año, a los 2 años, esa gama se mantiene, que es tope de gama, pero la gama de abajo aprovecha toda la tecnología de la gama alta. Entonces, un aficionado iremos igual de bien con un Ultegra que con un Durace. El tema es que enseñar siempre los pepinos y tal y cual es como... A veces hay aquella tentación de enseñar también que existe un mundo detrás de esto, pero en el fondo es, vale, pero no quiero enseñarlo, no quiero salir porque mi nicho quiere ver esto, ¿no? Pero bueno, sí que a veces generas cierto rechazo el hecho de enseñar siempre, pues, producto top y tal, pues bueno, sabes que no gustas a todo el mundo, ¿no? Es que no hay que gustar a todo el mundo. O sea, eso es otra cosa que he aprendido en las redes sociales, que no has de comunicar esperando gustar a todo el mundo. Entonces, tú has de seguir tu línea de comunicación, tu línea de negocio, de acción,
Y quien se quiera subir al barco, bienvenido. Y quien no, pues lo siento, ¿sabes? O sea, yo voy a ser así. No porque ahora de repente 10 me digan que no pueden pagarse un Durace, voy a mostrar bicis con Ultegra 105. Es que no, porque entonces estás distorsionando tu línea de negocio por una minoría. Recuerda que siempre, Una minoría que igual ni te compra a ti. no, seguro, seguro. O sea, y al final, yo creo que algo muy bonito, y lo hablaba el otro día con Alberto Losada, ¿no? de Pro Tour, lo bonito es que cada tienda acoge su nicho, ¿sabes? Y eso es muy bonito, tío. O sea, al final es cada tienda acoge su comunidad. Y yo sé que si quiero un pepinaco, pues voy a ir a Velodrome, ¿sabes? Porque sí, de igual manera que sé que si me quiero comprar un Aston Martin, pues ya sé dónde voy a ir, ¿sabes? El tío que vende Aston Martin no va a cambiar su comunicación porque 4 le digan que un Aston Martin vale 300.000 pavos y que no se lo puede. No. O sea, al final es aspiracional y mira, o sea, al final vivimos, como decía una sexóloga, creo, una coach sexóloga, estas que ya no sabes, Nilda Chiarabaglio creo que se llama, dice, al mundo no le interesa que la gente sea feliz, porque si la gente fuera feliz no consumiría. Sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues sigamos. El tema es también... Joseph hizo marca de su marca. O sea, Joseph es marca. Sí. Marca personal que era capaz de vender lo que sea. Yo creo que a veces, y lo hablamos otro día con Pera también, que algo que falta a veces en los negocios en general es hacer marca. Yo le pregunté a Pera, ostras, Pera, ¿cuál es tu marca más importante dentro de ProBike? ¿No? Y él le dijo ProBike. Generalmente, siempre la gente cuando le preguntas esto, pues era la marca que más facturó con ella, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que también es algo muy importante que la gente que nos escucha o la gente que nos ve tiene que hacer marca personal de ella misma, lo hablábamos, o marca personal de su negocio. Que esto es lo que le va a aportar un retorno, ¿no? Sí. Sobre todo si quieres ser influencer, ¿no? Dijéramos. Total. Pero, por ejemplo, una cosa, ya que hablamos de esto de 0 followers a 2 millones de followers, ¿vale? Y aquí yo, en el día que estamos hoy, que a más followers, ¿no? Más followers, más likes. Una cosa que también yo me he dado cuenta, igual es algo que tú tienes experiencia en esto, es que no por tener más followers vas a conseguir convertir esos followers, monetizarlos en algo que dé dinero, ¿no? Total. Y yo creo que alguien me contó una historia de Where is the Limit, ¿no? Del club, de que, hostia, teníamos un montón. Creo que ¿quién fue? Álvaro. Creo que fue Álvaro. Álvaro Bejer, me parece que fue. Me contó. Me dijo, hostia, había un montón de followers, tío, un montón de tal. Pero después no. Teníamos toda esa comunidad gigante y no conseguíamos. Claro. Conseguir que estos tíos se gasten dinero. ¿Esto cómo lo ves tú? Porque yo creo que a día de hoy, tanto de las marcas como todos, hostia, yo quiero gente que tenga muchos seguidores, mucho tal, y es como, ostras, tío, igual no es todo tener muchísimos seguidores, ¿no? Bueno, lo de Where is the Limit fue un experimento social, empresarial muy interesante, porque Where is the Limit fue un eslogan que se convirtió en marca que nació en la crisis tremenda que hubo en España, ¿no? Pues 2009, 10, 11, ¿no? Y entonces, pues fue en esa época donde en el blog, ¿no? que pasó a ser una web, yo ya llevaba pues 4 años, había la respuesta. El origen era la respuesta, que es el I don't know where the limit is, but I know where it is not, ¿no? Entonces, como era la época de las pulseras amarillas de Armstrong y tal, por Facebook uno me dijo, oye, ¿por qué no me haces unas pulseras de silicona, ¿no? que ponga tu eslogan, ¿no? Entonces, como no cabía el I don't know, tarara, pues dije, bueno, where is the limit? Y me acuerdo que estaba en una carrera en los Alpes y me dijeron, oye, han llegado las pulseras. Digo, mira, llévalas a la caja de ProBike. Y hablé con la chica que estaba en caja. ¿Con Eli o con Olga? Hostia, pues, ¿sabes? Creo que fue la Eli Cabello. Sí, creo que sí. Y le dijo, oye, verá, esto se cobra €1, yo qué sé, como el Armstrong.
Entonces acabé la etapa, tenía 6 llamadas perdidas, me dice, tío, que se han vendido las 300. Digo, ¿qué dices? Y entonces, pues a partir de ahí, pues íbamos haciendo cosas que quería la demanda, camisetas, tal. ¿Qué pasó con Where is the Limit? Where is the Limit lo que pasó es que la gente no entendía cómo algo social tenía que ser un negocio. Es como si, me lo invento, como si Open Arms o la Cruz Roja tuviera que ser un negocio. Claro, yo le decía a la gente, digo, oye, esto hay que pagarlo. No se paga solo, ¿no? Tenemos un local en Pomplano, tenemos 4 personas trabajando. Digo, es que hemos de vender camisetas y lo que sea, ¿sabes? Entonces, era algo que la gente no entendía, ¿no? O sea, no entendía cómo... Dice, no, hombre, pero si esto es para ayudar a la gente, ¿qué hacéis? ¿Negocio? Digo, sí. Sí, pero es que aún así o sea, una ONG al final tiene empleados también, Claro, ¿no? O sea, para hacer un break-even, ¿sabes? O sea, digo... Y entonces, pues ya cuando vimos que no era posible, o sea, realmente el objetivo anual era hacer break-even y cuando creo que estuvimos 2 años sin hacer break-even, pues vino Antonio Gasso y nos compró la marca y yo escuché que hubo alguna gran marca interesada en hacer una collab contigo. El objetivo era vender Where is the Limit. Claro, yo lo que no entendía es cómo Nike no tenía Where is the Limit. Es decir, tío, o sea, Nike tiene el Just Do It, vale, pues Reebok, Adidas. Entonces, nosotros hicimos un plan, o sea, al final un negocio, ¿no? Yo siempre he considerado que ha de tener 2 objetivos y has de elegir cuál, porque es muy diferente. ¿Quieres esto para toda la vida o quieres que te compren? Y son 2 enfoques muy diferentes. No hay un punto medio. No hay un punto medio. Si yo hubiera querido Where is the Limit para los próximos 30 años, hubiera hecho otra estrategia. Pero yo quería que alguien me comprara Where is the Limit. Ya no por un beneficio empresarial, que, pues, oye, bienvenido, sino porque verdaderamente considero que era un eslogan que ayudaba a mucha gente, como así ayudó. Pensa, de pulseras de estas silicona hicimos 400.000. Una locura. Y entonces sí que hubo una empresa que se interesó, nos hizo una oferta muy buena, pero no nos gustó la manera en la que iba a destinar los recursos. Y entonces, como éramos demasiados socios, que eso fue un aprendizaje, es decir, una empresa nunca hay que ser muchos socios, pues, y no hubo manera de poner de acuerdo a una mayoría importante, pues dijimos, mira, pues no. Y a partir de ahí ya como que nos vinimos abajo. Y cuando no estás full in en eso, pues... Pero que es el ejemplo perfecto a lo mejor, porque ¿cuántos seguidores tenía Where is the Limit? Es que teníamos una comunidad muy grande. Por eso, era una locura, era una cosa grande, ¿no? Nosotros hacíamos quedadas de correr y venían 500 personas. Ya, por eso. O sea, que yo creo que el 0 a 2 millones es súper interesante, sí. pero esos 2 millones... o lo sabes enfocar bien, o lo que tú dices, que oye, Where is the Limit tenía muchos seguidores, pero la gente lo enfocó como una especie de organización que no tiene que tal y puta, liada. Porque claro, comunicativamente al inicio era un divertimento, ¿sabes? Entonces, cuando empezaba a ser algo que requería ya de una estructura, ya era demasiado tarde. Ya iba todo enfocado hacia otro lado. Punto menos. Claro, si desde el primer minuto lo enfocas como, mira, esto, pam, qué oportunidad, no está registrado, vamos, pa, pi, pum, pam. Pero no, como empezó como, bueno, era pi, pum, pa, pi. Y ya llega un momento que dices, ostras, tú, que aquí tenemos 20.000 euros al mes de costes fijos. Hay que vender muchas camisetas. Es un bicho. Es un bicho. No, es que teníamos un bicho. ¿Sabes? O sea, teníamos una cosa tocha. De decir, ostras, ojo, que hay que vender muchas camisetas y que vengan de China y que no tal, no sé qué, tal, diseñadores. No. Calidad. O sea, claro. No, llegó un momento de decir, hostia, qué lío. Otra decisión. Bueno, mira, de esto, porque yo creo que la gente después, no sé, yo escucho siempre los podcasts de todo el mundo y todo, y es todas las cosas que han ido bien, ¿no? Sí, y tal. Bueno. Y hostia, yo creo que se aprende más de donde te has pegado ahí un buen bofetón, ¿no? Y dices, ostras, madre mía, ¿no? Soy cinturón blanco de la vida, pero cinturón negro en gestión de errores, tío. O sea, de verdad que creo que es uno de mis puntos fuertes. Y el saber gestionar marrones. El problema es que tú antes hablabas de tu hermano, ¿no? Y nosotros también, en nuestro caso, yo le decía a Javi,
es que yo antes igual era más feliz en Homer con 2 puntos menos, Ya. pero el día a día, la vida, es que te llevan al punto más, ¿no? O sea, yo me veo en el punto más sin querer, o sea, es como que tengo tú me vas metiendo a la rueda y yo tengo que estar ahí y pasarte, ¿no? O sea, al final vivimos en un mundo tan competitivo con tantas tal que digo, bueno, es que o meto un punto más o igual me descuelgo o me eliminan, ¿no? Mira, yo una cosa que aprendí de Red Bull y de la experiencia de Red Bull es que es la hostia. O sea, el momento de tu vida que entiendes que tu siguiente objetivo es consolidar lo que tienes, es la hostia. Es la hostia, porque te liberas, te quitas una mochila de presión de decir, pues así soy feliz. Yo me acuerdo una vez también, años después, que Hacienda me dio una hostia, pero tremenda. Hostia, pero que te la puede dar además. Pero tremenda. O sea, de esas que dices, la puta presión. Si yo mi directriz era hacerlo bien, ¿cómo me dio esta hostia? Que me pilla pues, el calentón típico, porque yo al final podría estar tributando en donde sea, en Andorra, en Miami, donde quiera. Y me acuerdo que fui a Zulaika, ¿no? Ahora ya no estamos juntos, ¿no? Después de 14 años, pero yo le digo, mira, Zuli, mira qué Excel, no sé qué, nos ahorramos 4 kilos en 10 años, no sé qué, tal, por culo. Y me dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, vivimos en un piso de 170 metros, tienes 3 coches en el parking, tienes 10 bicis. ¿Para qué? Y dije, joder. Entonces, claro, al final los crecimientos no es... Llega un momento, ¿no? Y yo los he vivido, llega un momento y dices, ¿para qué? ¿Para alimentar mi ego? ¿O para hacerme más feliz? ¿No? O sea, ¿para qué? ¿Hasta cuándo? Pero es que a veces no hay un porqué, ¿no? O sea, yo al final es... ¿Por qué hacemos dinero nuevo? Y digo, pues que no lo sé. Tío. Pues ha de haberlo. Somos tontos. Ha de haber un... O sea, ¿es por qué? Pues porque te hace ilusión, porque ¿no? te hace, pero bueno, sí, claro. Pero claro. digo, bueno, sí, pero la ilusión... Ah, La mochila pesa, ¿eh? bueno, claro, claro. O sea, el tema es que la Yo ilusión os admiro pesa más. esto, os admiro, que con 40 años tener las pelotas de hacerlo de Girona. Os admiro. O sea, os admiro. Porque yo cuando cumplí 40 años cogí todo, ¿no? Eso que decimos, la vuelta al jamón, ¿no? Decir, ya me he comido una parte del jamón, me queda la otra, ¿no? Y a partir de ahí dice, hostia, que dentro yo ahora dentro de 13 tengo 60. A ver, que no se escucha la gente de 60. Pero bueno, son 60. O sea, sí. entonces dices, bueno, oye, ¿qué me sobra en la vida? Yo, te lo juro, a los 40 cogí y dije, ¿qué me sobra en la vida? Y dice, ¡buah! El tema es que yo creo que ahora mismo estamos en un sector nosotros, que es un sector poco profesional. O sea, la gente que se mete dentro del ciclismo y ve pues, cómo trabajan algunas marcas, cómo trabaja algún distribuidor, cómo trabajamos las tiendas, la gente desde fuera creen que esto es la panacea y cuando te metes dentro, Claro. pues hay mucha mierda que flota pues porque no es un sector súper profesional. Entonces, al final, digo, mira, algo que nos hace ilusión, creo, es hacer un nuevo modelo de negocio de retail, ser disruptivos y plantar una semilla de lo que puede ser el futuro del retail a nivel internacional. Pero yo con Javier lo comentaba, estamos en un punto, en una jugada de blackjack, donde vamos al rojo o al negro, hemos decidido all in al rojo, pero igual sale negro. Estamos en un punto de retorno. O sea, ahora mismo el tema es que yo creo que seguir como seguimos ahora, estamos muertos, pero no nosotros, sino el retail en general, en el mundo del ciclismo, porque trabajar sin márgenes o trabajar sin partners, que son las marcas fuertes, con acuerdos fuertes para ambas partes, yo creo que esto no es sostenible con el tiempo. Entonces hay que hacer algo realmente disruptivo y algo único para que las marcas digan, tengo que estar aquí, Claro. sí o sí. El tema es que, igual que tú antes hablabas de Javi, Maya hizo algo que fue único, pero lo hizo hace 8 años, o no, más, 12 años. Entre 8 y 10 años, sí. Que lo hizo pues quizá demasiado pronto. Sí. Creemos que ahora estamos en un punto de madurez donde nosotros también llevamos ya 8 años con la semillita, ¿no? Plantándola. Claro. Y ahora es como, vale, ya tenemos todo bien plantadito, todo bien regado y ahora es cuando voy a plantar el árbol porque sé que esto tiene raíces, ¿no? También te digo, podemos plantar el árbol y que salga mal. Claro, igual se muere. Pero también te digo una cosa,
aunque tenga 40 años, esto igual. Yo creo que lo único que no se puede solucionar en esta vida es la muerte. Y si te pegas una hostia, y tú sabrás las hostias que te has pegado, te la hayas pegado con 20. Obviamente con 25 tienes más recorrido para recuperarte, con 30 más, con 40 ya. Estás ahí en medio, pero yo creo que si te pegas una hostia con 40 o con 45 y hasta con 50, yo creo que te puedes dar la vuelta, ¿no? Y hacer algo, ¿no? Mira, al final yo creo que hacéis una cosa muy bien, que es valorar la posibilidad de que no salga bien. Que eso ya psicológicamente, que este es el gran error del ser humano. El ser humano solo se programa para ganar o perderlo todo. Entonces es como, bueno, vale, ¿y si no sale bien? A ver, va a salir bien, vamos a proyectar, Pues por eso lo que va a hacemos. salir bien. Y eso es importante, porque al final, oye, si ofrecéis algo único con esta calidad en una ubicación pues única, pues oye, solo tenéis una amenaza, que es que un ciclo económico venga desastroso, que es algo que a nivel de negocio no habéis vivido. No solo habéis vivido la expansión económica. No, bueno, ostras, no, nosotros abrimos. 2008, del 16 aquí, solo expansión. Bueno, pero no, yo abrí 2013, yo abrí 2013, Pero es pequeñito. 2013 era el coletazo final. El coletazo final. Pero yo les digo a los pues que ahora tienen 35 o así, ¿no? Que llevan 6, 7 años trabajando, y digo, cuidado, que tú solo has visto la economía crecer. Sí. O sea, tú no sabes lo que es una crisis. No. No la sabes. Y cuando hay una crisis, se para de golpe todo. Entonces, oye, como no va a venir una crisis, esperemos. Yo Pero tengo madera, igualmente yo creo que en tiempo de crisis, y yo creo que ahora el sector de la bici está viendo una cierta crisis por exceso de stock. Bueno, eso te iba a decir, que el sector de la crisis, te diría que está que lo sepa todo el mundo, está en de las mayores mierdas de los últimos 15 años, ¿eh? Sí, o sea, cada día vienen noticias de que si hay marcas que están con pinzas, o sea, realmente. Antes me preguntaba cómo os va, y digo, mira, nos va bien. ¿Por qué nos va bien? Porque nosotros estamos en un nicho, en algo donde, mira, pues hemos sabido jugar bien nuestras fichas, pero el sector de la bici está hecho un poco desastre, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que a nosotros, como dice él, que el sector de la bici esté mal, bueno, ahí estamos. Seguramente una crisis económica guapa como la de 2008, igual ahí sí que nos el tema es zumbaba que en época de bien, crisis, cuando yo estudié marketing, hubo un caso que creo que fue, no sé si fue para. Tú igual lo sabes mejor, que fue el caso de Danone, en una crisis muy gorda que vino, no sé si. Que donde las empresas de lácteos dejaron de invertir en televisión, porque como la leche era primera necesidad, la gente iba al supermercado, pero Danone dijo, no, yo voy a darle fuerte a publicidad. Porque cuando salgamos de la crisis, mucha gente habrá visto Danone en televisión y todo el mundo va a comprar Danone. Y Danone, después de la crisis, vendió 10 veces más de lo que vendía, porque la marca estaba más posicionada, ¿no? Entonces, ahora mismo, el sector de la bici está en un punto complejo, pero si tú como marca te sabes posicionar y hacer las cosas bien hechas, cuando salgas de la crisis, todas las marcas que han estado a tu nivel van a tener que estar contigo. Entonces, tú tienes como una llave maestra para negociar, ¿no? Que al final yo enfoco Velorum como nuestra herramienta para tener mejor capacidad de negociar con las marcas. Que es lo que hará que seas más rentable o no a futuro. Es como negocias con las marcas, ¿no? Total. Y una última cosa, porque ya llevamos. Yo tengo una pregunta también. De la Virgen Santa, ¿eh? Y yo tengo una apreciación. A ver, vale, venga, vamos. Habéis cometido un error al principio de todo. A ver. Ahí estaba en el señor Red Bull. Nunca debéis de regalar una camiseta. Nunca. Bueno. Siempre gorra. ¿Siempre gorra? Siempre. Porque se ve más. Claro. Pues entonces regalamos, se cambia el sorteo y gorra. Y el que ponga en el comentario de YouTube, yo quiero la camiseta, ese no se lleva nada. Porque esto me acuerdo que en la primera reunión que tuve ya como atleta Red Bull y tal, ahí yo les dije, oye, mira, ¿puedo poner el logo? Y dice, no. Me dice, cementerio de logos, nada. Y yo, ¿cómo? Dice, no. Dice, tú en el maillot, el culot, lleva lo que quieras. Ahora bien, casco y gorra, siempre Red Bull. Porque siempre que te hagan una foto, vas a ir tu cara. Qué bueno. Le dije, coño. Y por eso Ivonne salió con Waze Limit en el casco. Claro. Yo a Ivonne le dije, no, tú la chapa. La chapita. Tú lleva el Pro Bike, que no se me enfade pena, pero tú lleva la chapa. Hoy, de hecho, creo que es Ferrero, que es el entrenador de Alcaraz, ¿no?
Ni idea. Bueno, creo que sí, ¿no? ¿Tú sabes de tenis o no? Bueno, sé que otro día vi... Chapita. sí, en su gorra como entrenador, Sí. ya todo de chapitas en la gorra. Y digo, ostras, pues no lleva nada aquí, ¿no? Claro, Todo en la gorra. O sea, todo sponsors aquí Claro, metidos. gorra siempre. Qué bueno. Que yo te iba a preguntar sí. que. Porque, hostia, tú corres mucho y haces Sí. mucha bici. ¿Con cuál te quedas de las dos? Ostras. Pues tío, es que me gusta tanto las dos, pero tanto. Mira, ahora llevo 3 fines de semana seguidos compitiendo a correr. Me lo paso tan bien, tío. Y luego, pues, hoy he hecho 3 horas de gravel, voy a la Titan Arabia ahora. No sé, tío, me gusta el deporte, ¿sabes? No podría quedarme con una de las dos. Incluso no me puedo quedar con una modalidad dentro de lo que es la bici, ¿no? Así que quizá el mountain bike técnico no, pero todo lo demás es que me encanta la carretera, el gravel, el mountain bike, me encanta el correr por montaña, por asfalto, o sea, sí, me gusta. Bien, bien. Deportista de outdoor. Yo tengo una pregunta ya también para terminar, que es un tema de esto, que es como un padre de una niña, mujer de 15 años, habiendo sido influencer, siendo influencer, una persona que está con la pantalla, ahora que se habla tanto de las pantallas, los niños, la juventud. Pues este es un tema que a mí me había preocupado durante muchos años, incluso lo había hablado en conferencias, ¿no? Lo que a mí me preocupaba era un poco, sobre todo, el hecho de que la crítica destructiva a ella le pudiera afectar el talento, ¿no? O sea, básicamente, pues que recibiera ella inputs negativos por una foto, por lo que sea, y ella podría verse alterada. Pero lo que me sorprende increíble de esta generación, es que quien es maduro es muy maduro, tío. O sea, realmente tiene una capacidad de saber lo que es un hate de lo que es una realidad muy fuerte, lo que es triste, lógicamente, y mi hija se lo ha comido de lleno esto, que es que demasiado jóvenes han tenido móviles por la presión del colegio, básicamente, y digo, el colegio en cuanto a los compañeros de clase. Y entonces sí que es fuerte, ¿no? La cantidad de horas que pasan al móvil. O sea, es su divertimento. Yo antes te decía, ¿no? Pues hombre, yo jugaba a la Game Boy o miraba la tele, ¿no? Quizá, pero tú muy bien me has dicho ya, pero era más social, ¿no? La tele y tal, y es verdad, ¿no? Pero yo creo que sí que hay una marcha atrás, ¿no? En este aspecto, sí que siento que hay una conciencia social de que no es bueno que los más jóvenes tengan móvil tan pronto, pero también he de decir que tiene una capacidad de separar la inmediatez de la concentración increíble. Mi hija es una estudiante muy buena y yo cuando la veo en su tiempo libre me parece la tía más dispersa del mundo. Bueno. Digo, ¿cómo es posible que esta niña luego se siente a estudiar 2 horas? Ya, eso joder, yo creo que lo más jodido, Es que lo es más increíble. jodido, y que es una cosa que yo creo que ni tú ni yo, y probablemente no. tú tampoco, seamos capaces de Seguro. decir, mira, deja esto aquí y me olvido 2 horas de esto, porque por dentro te está... Es tremendo. Lo Igual hacen. los jóvenes ahora esto ya lo han interiorizado. lo han superado, interiorizado, y decir, mira, ahora voy a estudiar y son 2 horas. Bueno, tú tienes una Y hija lo- ahí. y lo hace, tío. Y es increíble, ¿sabes? Con lo cual, pues, una vez más, ¿no? Pues como nos debía pasar a nosotros con nuestros padres, ¿no? Que ellos se pensaban que su realidad era la realidad, pues nuestra realidad de cuarentones no es la Bueno, realidad. en mi época era. Yo es que era un enfermo de las consolas, tío, y Claro. yo ya entraba por casa y ya ponía la consola y Total. era la época en la que pensaba que las consolas te iban a convertir en. Caja cuadrada. En caja Total. cuadrada y que vas a ir con pistolas por ahí, ¿no? Y bueno. Yo tenía el Commodore 64, que tardaba 10 minutos ahí con el cassette a cargar el juego y tiraba horas guante ahí, luego la Game Boy, y bueno, pues... Aquí estamos, ¿no? Ahí estamos, Ni ¿sabes? tan mal. Pero la animaría si te dijera, papá, quiero ser comunicadora, influencer. Mira, lo que ella quiera. O sea, ahora está en la línea de quiero ser abogada. Lo que ella quiera, tío. O sea, al final yo creo que hay 2 preguntas que una persona, jóvenes no tan joven, pero sobre todo los jóvenes, no saben contestarse, que es ¿qué quiero ser de mayor y en qué soy muy buena? ¿Sabes? Entonces, tío, si un joven, un niño, una niña, un adolescente sabe contestarse esas 2 preguntas, A fuego. no hay que frenarle. Sea lo que sea. O sea, si te viene tu hijo o tu hija y te dice, papá,
quiero ser esto, y yo lo sé hacer, o sea, Vete para adelante y a hazlo, ¿no? muerte. Bueno, pero yo creo aparte después, que a día de hoy hay mucho problema con este tema, porque esto es un melón interesante, que yo, por ejemplo, tú también, ¿no? Yo trabajaba en un banco, ahora tengo una tienda de bicis, tío. O sea, yo de mi ideal, tú me preguntabas con 18 Claro. años, yo era, hostia, yo quería ser el mejor informático del Bueno, en el mundo. fondo estás volviendo. Ahora con Nah, la web. tampoco mucho, pero bueno, yo soy informático, yo quiero trabajar en un banco de inversión con trading, haciendo Qué aplicaciones de trading y tal. Y llegué ahí con 30 años. Y con 30 años dije, ok, vale, ahora otra cosa. Claro. Pero no sé, esto no sé si es un problema de la gente de ahora o no, y tú, igual con tu hija no te ha pasado, pero como ves tantas cosas por ahí arriba, ¿no? Tú piensas, hostia, a mí me gustaría ser aquello de allí, ¿no? Sí. Pero bueno, eso te gustaría ser hoy con 18 años, pero igual con 30 años, tío, puedes dar un giro a tu vida Total. y dedicarte a otra cosa. Tú ahora quieres ser abogada, pero igual con 30 años dices, mira, es que yo voy a ser o modelo o lo que sea. Y creo que en mi época, o en tu época Sí, igual también, sí. como había menos inputs de por ahí, al final cada uno... Yo informático, no sé por qué a mí me dio informático. Mis hermanos son todos dentistas y médicos y tal. No, a mí me dio por ahí. Pero a día de hoy yo creo que hay tantos inputs y tantas cosas, tío, que no sé si es bueno o malo a la hora de elegir tu futuro profesional cuando tienes 16 o 17 años, tío. Aquí hay dos temas súper interesantes. La primera, o sea, yo siempre he dicho que nosotros, nuestra generación, es la generación de los pringaos. Porque somos el puente entre dos realidades, ¿no? Es decir, nosotros somos la primera generación de la historia de España que ha podido elegir. Al final, hemos podido elegir qué queremos estudiar. Podemos elegir si queremos hacernos un masaje. Podemos elegir si queremos hacer una sesión de coaching. Podemos elegir. Nuestros padres no. No pudieron Nuestros elegir. padres Eso trabajaron. Estudiaron y trabajaron. Entonces nosotros, por respeto a nuestros padres, mayoritariamente cogimos el concepto de que el futuro era estudiar y tener un piso. Eso era como el estándar en España, por respeto, porque era lo que habíamos heredado. Entonces, nosotros hemos hecho de puente a nuestros hijos. Mi hija ni se plantea que en su vida podía tener 14 pagas al año y un mes de vacaciones pagados. Mientras que nosotros lo hemos visto en nuestros padres. Sí. Nosotros no lo hemos tenido nunca, ¿sabes? Entonces, claro, pues ellos ahora es un estándar. No de decir, bueno, no, es que puedo ser esto, lo otro, puedo irme a trabajar a Colombia, a Estados Unidos o a Japón o tal, porque necesito un orden. Es decir, su percepción es totalmente diferente y muy global. Y sobre lo de los inputs es súper interesante, porque yo creo que el desafío que falta por resolver, o uno de ellos, del mundo 2.0, es la gestión de la frustración, ¿no? O sea, claro, ¿cómo le explicas a un chaval de 15, 16 años, o chavala, que cuando se conecta a Instagram va a la lupita y te salen tíos espectaculares, tías espectaculares, bicis de 15.000 pavos, Lamborghinis de 500.000, viajes a las Maldivas, que luego va a tener que trabajar por 1.200 euros al mes? ¿Eso cómo se explica? Es jodido, ¿eh? Jodido. Es jodido. Entonces, claro, la gestión de la frustración, ¿a qué lleva? Al riesgo. Entonces, yo me encuentro una bolsa de padres que me dicen, oye, mi hijo dice que quiere hacer tu curso, tu formación bursátil. Dice, ¿lo ves capaz? Digo, mira, lo veremos. Pero yo le digo, pero si lo consigue, el premio es muy grande. Sí. Porque va a conseguir un trabajo y gestionar su frustración. Entonces, que lo intente. Mira, lo peor que puede pasar es que, aprenda algo que le va a servir toda la vida y que él mismo se dé cuenta que no sirve para ello. Entonces, realmente, para mí el siguiente, ¿no? Así como cada fase de las redes sociales ha tenido su pregunta, para mí la pregunta actual es ¿qué va a pasar con esta gestión de la frustración? ¿No? Sobre, ostras, yo he visto esto que pensaba que un día me podía comprar y me he dado cuenta que no. Sí, sí. ¿Cómo me lo gestiono esto? ¿no? Y entonces, pues, veremos. Bueno, para el capítulo 2, cuando sea esto un podcast de la leche. Top.
Pues, tío, gracias. A vosotros. Brutal, tío. porque creo que hemos visto una cara de Joseph, que sí que una parte conocemos y otra que no. Sí. Y a mí es como No, sí, porque al final todos los podcasts yo he escuchado alguna Sí, vez tuyo. sí, pero yo creo que al final es experiencias, ¿no? Y para nosotros es como un pequeño máster. O sea, cada podcast que estamos haciendo es como un aprendizaje. Claro, sí. Para... Pera de prueba y que ahí trajo historia, Tengo trajo muchas ganas de escucharlo, así que Va a estar guay. bueno. Qué Va a estar guay. grande, tío. Que, entonces eso, gorrita, Hombre. gorrita, acordaros y nada, hasta el próximo, a ver si conseguimos que venga Y where is the limit, ¿no? y por ese límite. Puedes venir. A ver, Vosotros estáis demostrando. No, que- no. Pero Bueno, por bueno, ahora no está aquí. Gracias, chicos. Venga, va. Gracias. Gracias. hostia, ahora queda que se haya grabado todo, chavales.